Bueno, Yair, yo creo que por el tema de ser apremiantes en lo que corresponde a nuestro tiempo y al tiempo valioso de todos los que estamos participando aquí, te damos la cordial bienvenida. Jair es uno de nuestros colaboradores en la Asociación Venezolana de Gestión Humana y hoy nos estará presentando el tema de cómo es el impacto legal del pago de compensación en moneda extranjera, un tema apremiante para todas las organizaciones, puesto que vemos que el pago ahorita es completamente mixto y para atraer al talento, si tú no tienes una bonificación en dólares, pues realmente no vas a poder tener el talento que necesitas en tu organización porque es una exigencia actual del mercado. Los candidatos prefieren ir directamente a donde le paguen exclusivamente con divisas que con la misma moneda nacional. Entonces eso es un tema bien interesante actualmente porque siempre trae esa complicación legal que tú nos estarás explicando hoy en día. Muchísimas gracias, Jair. Te dejo la palabra para que puedas comenzar tu presentación. Y bueno, al final pues tendremos un tiempo necesario para aclarar todas las dudas que nos hayas dejado con tu presentación. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Fundamentalmente, el objetivo es tratar de dar algunas orientaciones iniciales respecto a un tema que es muy complejo, que es muy espinoso, que ha tenido, digamos, distintas etapas y sobre ese tema es sobre lo que quiero conversar esta tarde con ustedes. Un poco también desde la perspectiva de lo jurídico, porque ya sabemos un poco cómo desde lo gerencial ha venido ocurriendo el asunto, pero también a veces dentro de esta tropicalización que nos impone las realidades de las variables económicas y de pronto a veces también no puede contar con la orientación necesaria, se toman algunas decisiones que luego pues tienen unas implicaciones que no son del conocimiento de todo el mundo. Quizás especialmente esto está en el tapete porque han ocurrido dos acontecimientos de fecha reciente. Por una parte, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la cual vamos a hacer algún comentario, que es del 10 de diciembre del año 2020, pero también hay una situación que es que actualmente, digamos, hay una permeabilidad mayor al tema del trato de las divisas dentro de lo que son las operaciones cotidianas en Venezuela, incluso el tema de las aperturas de cuentas bancarias en dólares, etcétera. Es decir, está empezando a ocurrir un fenómeno en donde esto pues va a tener un reconocimiento, está teniendo un reconocimiento ya desde el punto de vista de la cotidianidad, más allá de lo que se venía manejando anteriormente. Y esto involucra entonces tener en cuenta qué implicaciones desde el punto de vista jurídico en materia laboral podría tener el hacer uso del pago en moneda extranjera para que desde luego las personas puedan de alguna forma tener claro si llegan a implementar este tipo de beneficios, cuáles serían las orientaciones fundamentales para llevarlo a cabo sin que esto se salga de las manos, porque mal llevado a cabo pues tendría que tener algunas implicaciones. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy. Voy a ver si es perfecto. Me permite salir la lámina. En primer lugar, pues, hablar un poquito acerca de la cronología, que creo que es el tema que de alguna forma va a permitir identificar cuáles han sido algunas etapas que desde el punto de vista jurídico han estado ocurriendo y que de alguna manera, en mi criterio, guardan relación directa con los resultados que desde el punto de vista de algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se fueron dictando. Un tema que creo que es el epicentro fundamental, que es el tema de la delimitación salarial, es decir, poder de manera efectiva reiterar cuándo un pago que hace el patrono tiene o no carácter salarial. Perdón, que algo silencio aquí el audio. En segundo lugar, decía el tema de la delimitación salarial, que me parece muy importante porque está asociado de manera directa al tema de cuándo un pago que efectúa el patrono puede o no tener implicaciones en el tema del cálculo de los pasivos laborales, y esto especialmente porque la gran mayoría de las empresas que han llevado a cabo esquemas de compensación en divisas lo hacen con un alto grado de informalidad, y esto por supuesto tiene consecuencias y son de las que quiero conversar con ustedes, pero luego entonces analizar ya sí en todo lo que tiene que ver con el medio
de lo que estamos conversando la tarde de hoy, tesis conservadora respecto de si se puede o no se puede hacer pago de acreencias laborales en divisas y las variantes recientes que de alguna forma abren el compás a una serie de consideraciones que antes no estaban previstas y a partir de allí pues llevar a cabo algunas conclusiones o reflexiones finales de un tema que por supuesto está en desarrollo, es un tema que no va a terminarse mañana o dentro de una semana o dentro de 15 días, probablemente todavía pasen 4 o hasta incluso 6 meses sin que tengamos del Tribunal Supremo de Justicia algún pronunciamiento adicional que fuese contundente para poder entender si estamos ante una jurisprudencia o si simplemente se trató de un criterio aislado de esto que ocurrió en diciembre. Yo tengo obviamente algunas apreciaciones que las voy a compartir con ustedes y ya a partir de allí pues queda una quizás segunda etapa que no tiene que ver con lo que vamos a abordar hoy, pero que sí tiene muchísima relevancia, que es el tema de cómo proceder al cálculo de esos pasivos laborales. No me corresponde a mí abordar eso en la sesión de hoy, me importa más, y fue como confeccionamos la charla desde la asociación, abordar el tema específico de qué impacto legal tiene cuando se toman este tipo de configuraciones de beneficios. Entonces, en verdad, pues muy agradecido con la Asociación Venezolana de Gestión Humana, con Emilce, con todas las personas que nos acompañan y en línea general, pues en líneas generales con todos ustedes, que sé que siempre están muy pendientes de hacer las cosas bien, ¿no? Y es quizá un poco el foco de la tarde de hoy, tratar de analizar jurídicamente qué es, qué no es y cómo podía entonces a partir de allí tomarse decisiones de adecuación, de adaptación o de implementación si aún no se han venido realizando estos esquemas. Entonces, para dar la introducción o para trabajar esta cronología, quizá hay 4 momentos que yo considero son relevantes y claramente distinguibles dentro de lo que viene siendo la línea de tiempo en materia de lo jurídico laboral en nuestro país con relación al tema de la implementación y el pago de beneficios en divisa. En una situación previa al control de cambio, que es quizá el estadio inaugural de estos elementos, existía una libertad para poder acordar y pagar con los trabajadores beneficios laborales que se pagaban en dólares o incluso se pagaban en bolívares según la tasa de cambio. Por supuesto, quizá algunos no tendrían esa experiencia, muchos otros sí. Venezuela era un país en el cual contábamos con la presencia de grandes multinacionales, no solamente en la industria petrolera, en muchísimas áreas, incluyendo temas de servicios, telecomunicaciones, y pues la verdad es que existía en un momento inicial, es decir, antes de la aplicación del control de cambio, una vida muy activa, por ejemplo, en materia de laboratorios, que tenían, digamos, todo un equipo gerencial de primera línea, a quienes, pues desde luego, traían incluso muchas veces del extranjero y tenían unos esquemas de compensación que quizá no eran exactamente los autóctonos, es decir, no eran los que de pronto podían aplicar para un trabajador local, un nacional contratado en Venezuela para prestar servicios en Venezuela. Entonces, digamos, existían distintos paquetes que se configuraban de acuerdo con el cargo, de acuerdo con las funciones de esta persona, de acuerdo con el rol que iba a cumplir en el tiempo que iba a estar en Venezuela, o incluso simplemente como parte de un esquema de compensación, pero normalmente tenía que ver con trabajadores extranjeros que venían al país. En otros casos, pues sí, eran parte de los beneficios que percibían personas cuando ya estaban en ciertas bandas salariales y desde luego estamos hablando en la prácticamente totalidad de los casos, no voy a decir que en todo, pero sí casi en la totalidad de los casos, de unos beneficios que eran establecidos para empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque obviamente usted podía simplemente bajar a una entidad bancaria y decir, quiero comprar $100 y entonces el banco decía, sacamos el dinero en bolívares de su cuenta tal, si usted daba la autorización, firmaba el documento, te entregaban las divisas en efectivo, te retirabas de la agencia bancaria y ya te habían debitado ese dinero en tu cuenta a una tasa de cambio que el banco tenía en ese momento aplicable y que, de acuerdo a sus sistemas electrónicos informáticos, pero además lo que ocurría era que te cobraban una comisión, etc. Entonces, digamos, no había en Venezuela, digamos, ese deseo de tener divisas porque simplemente las divisas normalmente las compraba quien sabía que iba a tener un cambio o quizá un viaje, perdón, o quizá como un mecanismo de tratar de proteger el salario de la inflación, una inflación que si se le compara con los niveles actuales es una inflación muchísimo más discreta. Pero digamos, en líneas generales era como se operaba en ese momento y no existía, digamos, este planteamiento
como un elemento fundamental para un esquema de compensación. Yo lo decía hace poco en otra intervención que tuve. El tema fundamental hoy, cuando una persona va a buscar trabajo, está en dos elementos, ¿no? Como la mayoría de los paquetes, ya lo decíamos al inicio, suelen ser mixtos. Por un lado, la persona pide que le digan que la parte en bolívares con qué frecuencia se revisa o se indexa ese valor, y luego la parte en dólares en qué cantidad asciende o no asciende y si tiene o no tiene impacto en las prestaciones sociales. Entonces, digamos, esos son dos elementos muy claros para que una persona tome la decisión si quiere continuar o no en un proceso de captación de talento. E inclusive para tomar decisiones de abrirse a explorar las posibilidades de prestar servicios para un patrono distinto. Entonces, en este punto en el cual estamos comentando, desde luego, es algo que cobró relevancia de una fecha mucho más reciente, pero al inicio, que es lo que estoy tratando de explicar, no fue así. Entonces, viene un punto, que es el segundo elemento de análisis aquí, que es el control de cambio. Este control de cambio nace porque comienza a darse una devaluación acelerada del signo monetario frente al dólar. Esto, desde luego, los economistas podrían explicarlo mucho mejor que yo. Obedece, pues, obviamente, a todo el tema de las políticas fiscales y monetarias que fueron implementándose en el país, pero ya sabemos que esto dio lugar a todo un entramado normativo que era bastante complejo, incluso a entender, y que de alguna manera envolvía toda la práctica original de estos esquemas de compensación en una situación en la cual no se sabía si en efecto estaba o no dentro del ámbito de lo que era la legalidad. Y aquí hubo el riesgo, a partir de toda esa normativa que se fue desarrollando conforme a esta política de control de cambio, que de alguna manera hizo considerar, incluso bajo ciertos escenarios, la posibilidad de que estuviéramos ante un supuesto de ilícito en cuanto al tema de pago de divisa o de contraer o establecer el compromiso de hacer pagos en divisa. No quiero hablar del tema laboral, pero recuerden ustedes que aquí hubo bastantes problemas, por ejemplo, con el tema de la compra de vehículos, con el tema de la compra de inmuebles. Es decir, normalmente la compra de bienes de valor, de cierto valor, tenían ciertas dificultades en cuanto a reflejarlo desde el punto de vista formal en documentos, que el pago se iba a hacer en moneda extranjera. Y esto derivado, obviamente, de todas las leyes y luego todas las normas que a partir de esas leyes también se desarrollaban, que regían cómo operaba el control cambiario en Venezuela. Un área muy espinosa por un largo periodo de tiempo que vivimos en Venezuela, en la cual prácticamente el dibujar el pago de beneficios laborales en moneda extranjera se hacía una actividad de alto riesgo de cara a la consideración de que aquí hay un ilícito y por lo tanto unas sanciones. Ahora, esa situación implicaba una primera variante allí, ¿no? Es decir, si la persona era extranjera, había iniciado su relación laboral en el extranjero, en una empresa multinacional, tenía una serie de elementos o beneficios que se le pagaban con ocasión de esa prestación de servicios, vino a Venezuela con unas condiciones para poder estar aquí y además, estando en Venezuela, se gestan pagos en esta moneda extranjera, era muy distinto a considerar que una persona que había sido contratada localmente tuviese en su configuración un paquete en pago en moneda extranjera, en su configuración inaugural. Y obviamente aquí entonces dicen, no, es que está la tesis de los derechos adquiridos, pero también luego un trabajador local diría, espérate, pero hay un principio de igualdad, un principio de no discriminación, y tú no puedes tomar decisiones que establezcan elementos diferenciadores si el cargo que estamos llevando es el mismo cargo, si obviamente tenemos un rendimiento similar, no debe existir condiciones distintas en cuanto a la remuneración de estas personas. Entonces, había, digamos, en esta segunda fase, unas situaciones que ya habían sido creadas en un momento en el cual no existían controles de cambio, a las cuales ahora van a venir a solaparse nuevas realidades, nuevas situaciones y, por supuesto, entonces ya ahora sí, la necesidad frente a un comportamiento de la variable económica cada vez mucho más acentuado de querer contar con una divisa que me permita proteger el poder adquisitivo de esto que estoy vengando por el hecho de que presto servicios por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro. En ese punto empiezan a producirse sentencias, obviamente en el Tribunal Supremo de Justicia, de relaciones iniciadas en momentos en los cuales no había controles de cambio, pero obvio no hubo nunca una advertencia explícita por parte del Estado respecto a que esto era algo que estaba prohibido, ¿no? Sin embargo,
y ya lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de las tesis conservadoras, hay allí, digamos, algunos factores que permitirían, bajo una interpretación formal del derecho, interpretar que se trataba de un elemento que estaba prohibido. Y, ojo, no es descabellado, ya vamos a ver cuáles son los argumentos, pero por supuesto estaban allí, estaban presentes. En este intermedio se produce un tercer momento, a nuestro juicio, que tiene que ver con la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, que aun cuando en alguna parte de la norma pues conservó la redacción original, más allá de algunos temas de distinciones de género, etcétera, o incluso de ideología que se impregna en expresiones como, en vez de hablar de utilidades, mencionar la justa distribución de la riqueza, o en vez de decir el trabajo, dice el proceso social del trabajo, y obvio, muchos otros elementos que no vienen al caso mencionar, porque no estamos refiriendo a esto hoy, pero sí en el artículo 104, que sustituye, digamos, en cuanto a la funcionalidad de a qué está llamada esta norma, a lo que era el antiguo artículo 133, cuando define lo que es salario, cambia la palabra o la expresión que decía siempre que sea susceptible de ser pagado en efectivo por siempre que sea susceptible de ser pagado en moneda de curso legal. Y esta diferenciación que podría considerarse, si quiere, semántica, que parecía que estábamos refiriendo a un término que a mi juicio obviamente es mucho más adecuado al término actual, es mucho más preciso hablar de pagarlo en moneda de curso legal, que decir que se ha pagado en efectivo, aunque de pronto el sentido de la norma sea exactamente el mismo, y sobre eso también ya vamos a continuar. Esto marca un tercer momento en lo que es la configuración de estos beneficios, pero recordemos que la Ley Orgánica del Trabajo tiene vigencia desde mayo del año 2012, del 7 de mayo del año 2012, y por supuesto, en ese momento no era tan crítico el tema inflacionario, y por supuesto el tema de la configuración de paquetes de beneficios pagados en moneda extranjera seguía teniendo un comportamiento similar al momento previo a la aprobación de esta ley. ¿Qué ocurre? Obviamente la inflación comienza a ser mucho más acentuada, la devaluación, pues ya sabemos lo que ha venido ocurriendo, se dan las eliminaciones de los ceros, el comportamiento de la variable económica comienza a colocarse ya hasta incluso en función exponencial, que era un tema que no teníamos en algún primer momento anterior. Quizá tenemos un crecimiento lineal de la inflación y de la devaluación, pero sí aquí hoy hay una aceleración, un comportamiento distinto, y comienzan a ocurrir varios fenómenos. En primer orden, obvio, muchas personas, quizá los más jóvenes, toman la decisión de irse del país. Esto ya implica para las personas que están en el área de recursos humanos mayor dificultad para captar talento, para sustituir a estas personas que no están en Venezuela, para retener el talento que tienen, porque obviamente comienzan las otras empresas a tratar de resolver el problema que tienen, y esto involucra entonces tomar decisiones respecto de cómo capto o cómo retengo talento, y a partir de allí identificar también una segunda situación. Muchas personas dicen, no quiero trabajar para otra persona, prefiero trabajar por cuenta propia, porque la actividad que yo desarrollo es una actividad que puedo perfectamente llevar a cabo a distancia. Y entonces a través del teletrabajo puedo contactar con empresas que están fuera y me pagan en dólares. Y eso para mí es un atractivo insustituible. Entonces las empresas locales o incluso multinacionales que todavía se envían del país dicen, si es así, yo tengo que pensar cómo puedo tener una oferta que sea verdaderamente atractiva, porque si no me voy a quedar sin nadie verdaderamente talentoso. Y allí comienza entonces a dejarse de lado el tema de configurar paquetes únicamente en bolívares, y aún cuando teníamos la ley de ilícitos cambiarios vigente, comienzan las empresas a configurar paquetes mixtos de compensación en distintos cargos de estructura dentro de sus bandas salariales, que no habían sido jamás ni siquiera pensado que se iba a llevar a cabo una propuesta de estas características. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Comienza entonces el tema de si esto es legal o no es legal, pero este compás, obvio, tiene una estrategia atrás. Es decir, y ya lo vamos a ver, no quiero adelantar, digamos, la situación a lo que quiero explicar cuando veamos las tesis que son un poco más discretas, que son un poco más reservadas en cuanto a cómo interpretar el tema del ilícito cambiario, pero desde luego comienzan a darse estas fórmulas, y en la implementación de estas fórmulas hay siempre en materia de recursos humanos, y esto puede ser bueno, puede ser malo, escenarios de repetición. No quiero decir que esto es lo que está de moda, pero sí decir con propiedad que muchas empresas dicen,
yo he visto que otras empresas también están llevando a cabo esto o aquello, o he escuchado que, o cuando la persona vino a mi entrevista me comentó que esto es lo que le pagan y se lo pagan de esta forma. Y entonces se dan sucesos de repetición y estos episodios de repetición de esquemas de beneficio entonces comienzan a llevarse incluso a la brava, porque ya también vamos a una fase en la cual la empresa quizá no tiene todos los recursos disponibles, no puede hacer uso de los abogados que antes consultaba para conocer su opinión jurídica respecto a qué implica, o simplemente sabe que las implicaciones jurídicas que esto puede llevar a cabo van a tener una menor incidencia o el impacto desde el punto de vista de lo patrimonial es minúsculo en comparación con los temas que se van a resolver, aun cuando se esté o no violando una norma. Entonces, la derogación de la ley de ilícito cambiario sí abre obviamente la compuerta para que llevemos entonces ahora un escenario en lo que, derivado del tema de la inflación, de la devaluación y todas las cosas que hemos mencionado, hizo que esto fuese algo que se extendió de manera significativa en los últimos 2-3 años. Entonces, ahora, si esta es, digamos, la línea de tiempo, entonces aquí el primer punto de partida, porque aquí voy al tema, si usted de una tesis conservadora dirá, si acaso cuando la ley habla de que el salario es pagado en moneda de curso legal, quiere decir, por argumento en contrario, en una interpretación literal, que lo que no sea salario yo lo puedo pagar como yo quiera, ¿no? Entonces, siendo así, yo configuro un beneficio, digo que no tiene carácter salarial y allí disparo lo que yo quiera y no va a tener el paso impacto de los pasivos laborales. Entonces, el siguiente punto es determinar cuándo un pago efectuado por un patrono al trabajador tiene o no carácter salarial. Y esto no tiene nada de nuevo. De esto ha estado hablando el Tribunal Supremo de Justicia por mucho tiempo. Pero también, y debemos recordar, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del año 1999 tomaba en cuenta estas 4 variables que están aquí, que son las que permiten definir cuándo un pago efectuado por el patrono al trabajador tiene características salariales. Y esto obviamente tiene mucha importancia para poder llegar a la conclusión, primero, de si lo puedo pagar o no en divisas y luego cuáles son las implicaciones que tiene en cuanto a los pasivos laborales. Entonces, cuando uno lee la definición que está en la ley, en el artículo 104, lo primero que dice es que el salario es consecuencia de la prestación de servicios. La expresión inequívoca que menciona la norma es con ocasión del trabajo. Percibe el dinero del trabajador con ocasión del trabajo. En segundo orden, ese pago que formula el patrón al trabajador tiene un carácter periódico y eso también está en la ley. Ya no cito el reglamento porque el reglamento del 2006 eliminó ese artículo, pero las 4 variables están presentes en la misma Ley Orgánica del Trabajo y el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2000-2001 mantiene un criterio prácticamente uniforme sobre esta materia. En tercer lugar, tiene que ver con la libre disponibilidad. Antes que se me vaya, aunque ustedes lo saben, pero siempre es bueno mencionarlo, el tema de la periodicidad puede ser mensual, trimestral, quincenal, semestral o incluso anual. Es decir, no es porque yo haga el pago cada vez, cada 6 meses, cada 3 meses, no, eso no es salario. Ya sabemos que obviamente ese no es el parámetro, es que cuando uno hace puntos de medición en el tiempo, los periodos de pago son más o menos equivalentes, por lo tanto tiene carácter periódico y entonces ahí se estaría cumpliendo ese segundo atributo. En tercer orden, el tema que el trabajador tenga libre disponibilidad y esto es un elemento muy importante. Con esto muchísimas veces quienes diseñan seriamente paquetes de compensación trabajan con esta variable para que si logramos apagar esa luz verde podamos decir que lo que se está pagando no tiene carácter salarial, pero además esto es muy importante porque cuando veamos las tesis que son, digamos, mucho más novedosas, van a interpretar lo que quiso decir el artículo 104 cuando hablaba de siempre que sea susceptible de medirse en moneda de curso legal, a lo van a atar a este atributo en particular para poder de alguna forma identificar qué era lo que estaba detrás de la norma o del desideratum de esa norma en particular. Ahora, libre disponibilidad en el fondo refiere a que el trabajador puede hacer con el ingreso que percibe como consecuencia de esta prestación de servicio de manera periódica lo que él tenga bien y que nadie puede restringir a qué puede destinar o no esa cantidad de dinero. Y finalmente, un último y cuarto elemento que sería el tema de que esto permita un incremento del patrimonio del trabajo. Quizá el ejemplo mucho más rápido de capturar es cuando estamos hablando de los gastos, un reembolso de gastos. Si yo utilicé mi billetera y con esa billetera yo pagué, qué sé yo, unas fotocopias, pagué un taxi que tuve que tomar o simplemente atendí
el teléfono, tuvo una depreciación de algún producto, como puede ser, o por ejemplo el vehículo, por el hecho que estoy trabajando para el patrón, estoy colocando mis herramientas, que es obligación del patrono colocar las herramientas, no del trabajador, entonces yo percibo un pago, pero ese pago no tiene por objeto remunerar, ese pago tiene por objeto impedir que por el hecho de que yo presto servicios para una persona, mi patrimonio decrezca. Entonces, obvio, lo que están tratando es de nivelar que esa erogación que yo lleve a cabo quede en un punto neutro. No hay un ánimo de remunerar al trabajo. Ahora, para que el concepto sea considerado salario, ya lo sabemos, las 4 variables tienen que estar presentes. Y este es el punto focal de una gran distorsión que ha venido ocurriendo en la práctica con configuraciones de paquete de compensación que a la brava dice, yo le voy a dar a este señor una bonificación aparte, que no es salario, que vale $50 y se la voy a pagar todos los meses. Entonces yo me pregunto, ¿es como consecuencia de la prestación de servicio? Sí. ¿Él puede usar ese dinero en lo que quiera? Sí. ¿El pago es periódico? Sí, te dije, todos los meses. ¿Incrementa su patrimonio? Obviamente lo incrementa. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no es salario? No, es que se lo va a dar en efectivo y no lo podría demostrar. Yo no quiero entrar en los detalles de cómo sí lo puede o no demostrar una persona, porque obviamente son temas harina de otro costal. Lo que quiero decir es que a la brava muchas empresas dijeron, eso es lo que está haciendo todo el mundo ahorita. Entonces simplemente le vamos a dar eso. Pero cuando yo calculo las prestaciones sociales, las calculo conforme a un salario en bolívares, que es el que yo transfiero a su cuenta de nómina, de acuerdo a un contrato de trabajo, a un recibo que yo imprimo, etcétera. En materia laboral, y lo conocen todas las personas que nos acompañan hoy, no estoy diciendo nada que no hayan escuchado antes, rige el principio de primacía de la realidad o de los hechos sobre la forma. Y según ese principio, poco importa lo que usted en apariencia trata de hacer ver. Lo que le va a importar al juez, que es el operador jurídico, que en definitiva va a decidir su caso si llega a ser una controversia, es qué ocurrió en la realidad. Y en ese estudio de qué ocurrió en la realidad es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que si el trabajador puede demostrar que en efecto percibió ese dinero adicional y además se cubren estos 4 elementos, el pago que se está llevando a cabo tiene impacto salarial. Y usted dirá, pero no, porque sería ilegal. Sería ilegal porque me acabas de decir que de acuerdo al artículo 104 se paga en moneda de curso legal. Entonces voy a colocar un ejemplo para que ustedes vean. En materia de horas extraordinarias, nuestra ley orgánica del trabajo coloca límites semanales y límites anuales de tiempos de horas extraordinarias que puede llevar a cabo un trabajador, además de un procedimiento establecido en la ley. Ahora, ¿significa eso que si una persona presta servicio durante 6 meses y tiene una jornada extraordinaria que le coloca en un promedio de 5 horas extras todos los días, esta persona cuando pasa los 5 meses superó las 5 horas extraordinarias? Y él tiene cómo demostrar que él trabajó esas 5 horas extraordinarias todos los días. El patrón no solamente le va a pagar 10, le va a pagar 100, perdón. No, la ley dice que es ilegal, el patrón no tuvo que haber hecho eso, ya es un problema distinto, vendrá un procedimiento de supervisión, habrá multas, etcétera, no me interesa, pero este señor, la realidad es que trabajó más de 100 horas extraordinarias y lo demostró. La carga de demostrarlo la tenía el trabajador, de acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica procesal del trabajo, pero él pudo probar que trabajó por encima del límite máximo permitido en la ley. Y por lo tanto, si él dice, trabajé 200 horas extraordinarias y puede demostrar que las trabajó, el patrón no va a tener que pagarlas independientemente que la ley diga que el límite máximo al año son de 100 horas. Y lo digo entonces para que lo tengamos en cuenta, que no digamos que si el tipo va al tribunal y me demanda que el bono de salario, digo, no te lo van a condenar porque es ilegal, porque nadie puede pagar si no es en bolívares. O sea, suponiendo que usted diga que en efecto el salario solo se paga en bolívares, ¿no? Ya vamos a ver si se puede o no se puede, pero les quiero llamar la atención sobre este punto porque en efecto cuando tenemos estos 4 elementos es un primer detalle ocurrido. Entonces, primer gran tema que está ocurriendo hoy en la práctica en Venezuela es que muchísimas empresas dicen, yo escuché que casi todas las empresas del sector están pagando bonos en dólares y no le impactan en prestaciones y yo voy a hacer exactamente lo mismo, sin validar si jurídicamente eso es posible o no es posible. Y el hecho de que muchas personas lo hagan no significa que sea legal. Es decir, vaya usted a la morgue de Bellomonte y vea cuántos cadáveres ingresan por homicidio y el homicidio sigue siendo considerado un delito. Por lo tanto, en este caso, el hecho de que existan muchas empresas que hoy establezcan este tipo de beneficios a la brava no significa que eso está bien o eso es tolerable. Tampoco significa que está mal, ojo.
Puede que tenga unas consecuencias o no, ya vamos a ver exactamente qué, pero les digo, tengan presente esta delimitación de cuándo un pago es no de carácter salarial, porque entonces ahora sí tiene sentido que hablemos de dos cosas. Por una parte, de cuál es el escenario, digamos, o la tesis más conservadora en esta materia. La tesis más conservadora sostiene que únicamente se puede pagar el salario en bolívares. Y por supuesto, ¿cuándo se configuró esta tesis que es mucho más conservadora? En la primera parte, es decir, cuando a partir del control de cambio y luego posteriormente con el cambio de la Ley Orgánica del Trabajo, pareciera que estuviéramos hablando de moneda de curso legal y únicamente moneda de curso legal. Este tipo de interpretaciones en las cuales se sustentan las tesis conservadoras son de orden formal del derecho, es decir, analizan única y exclusivamente lo que dice la norma, su interpretación exegética o literal, si usted lo quiere ver así. No toma en cuenta ninguno de los aspectos que vimos en la evolución de estos 4 momentos de esta cronología, no toma en cuenta cuál es el fin que está establecido en la norma o por qué se dijo que el salario tenía que pagarse en efectivo o porque tiene que pagarse en moneda de curso legal. No toma en cuenta eso. Lo que le interesa es, dice moneda de curso legal y en el paso 2, según nuestra Constitución, el artículo 318, la unidad monetaria en Venezuela es el bolívar. Y nuestra Constitución dice también que el salario se pagará en moneda de curso legal. Entonces, estas personas que tienen una tesis conservadoras, que obvio tenían un fin previsivo, es decir, evitar que el patrono incurriera en un ilícito cambiario, entonces decían, ¿sabes qué? No corres el riesgo porque así se está interpretando y esto puede tener una implicación para ti. Las empresas que tenían los beneficios los mantienen, continúan firmando contratos con estas características, otros hicieron todo un entramado jurídico que si vamos a hacer que sea el trabajador quien nos haga un contrato especial de servicio, ese contrato especial de servicio lo firmamos como si estuviéramos afuera, colocamos cláusulas que dicen que se va a pagar una cuenta en el extranjero, la empresa que va a pagar también está domiciliada afuera, entonces no incumplí nada, o sea, toda una vuelta para tratar de mantener beneficios, que esto también se hizo en Venezuela. Sobre eso vamos a conversar un poquito cuando veamos qué impacto tiene esta situación actual en todos estos esquemas, pero la línea general es la misma. Si usted revisaba la ley del Banco Central de Venezuela, dice en el artículo 106 la unidad monetaria del bolívar, lo cual obviamente coincide con lo que dice la Constitución. En ambos casos dicen que si se acuerda una moneda comunitaria, que entonces se podrá llevar a cabo, pero esto obviamente seamos no cristalizado. Y luego teníamos el artículo 128 que dice que los pagos que se estipulen en moneda extranjera se pagan en su equivalente en bolívares, salvo convención especial. Y de allí se tomaba el Tribunal Supremo de Justicia para poder decir que si alguien tenía beneficios que había percibido en dólares durante la vigencia de la relación laboral, una vez finalizada la relación laboral, tenía que pagarle el equivalente en bolívares. Es decir, me debes el pasivo laboral es esto, y dice sí, perfecto, pero aun cuando el pago fue estipulado en moneda extranjera, usted puede liberarse haciendo el pago en bolívares. Y era lo que uniformemente venía practicándose del Tribunal Supremo de Justicia en todos estos años que en los cuales hemos tenido control de cambio, estuvo vigente la ley del Banco Central de Venezuela, etc. Estas personas también tomaban esta expresión del artículo 104 y decían moneda de curso legal. Por lo tanto, si es salario, la conclusión era se paga en bolívares. Y por eso digo, bajo estas tesis conservadoras, que no estoy diciendo que estaban mal, son tesis previsivas, prudentes, que procuraban evitar que ningún patrono o empleador estuviese metido en un problema de ilícito cambiario por querer compensar en divisas para retener talento o captar talento. Pero bajo esa tesis, entonces surge la iniciativa de decir, muy bien, entonces vamos para atrás, con el permiso, déjenme ver si puedo regresar yo la lámina, a ver, sí, si la puedo regresar, y entonces trabajemos con alguna de estas 4 variables y veamos si es posible establecer un beneficio en el cual no sea con ocasión de trabajo, el pago no sea periódico, no incremente el patrimonio del trabajador o no exista la disponibilidad. Trabajemos sobre alguna de estas variables y si logramos apagar alguno de estos 4 bombillos, entonces ese desembolso que va a llevar a cabo el patrono lo vamos a llamar un desembolso de carácter no salarial y le vamos a pagar al trabajador eso en dólares. Y allí, digamos, en un escenario prudente que trata de conciliar esta tesis que interpreta de forma literal el contenido de la norma con el deseo y la necesidad de un patrono de tratar de establecer medios de compensación
para proteger el pago del trabajador y lograr captar, retener su talento. Entonces comenzaron a configurar beneficios que no tenían carácter salarial, por lo tanto lo puedo pagar en la moneda que yo quiera, porque no está reñido una situación con la otra. El tema está en que esto comienza, como el cuento del telefonito, a perder rigor en la medida que se va replicando en otras organizaciones que no toman en cuenta toda una serie de aspectos que sí lo habrán hecho, quienes habrán hecho las consultas respectivas a su equipo jurídico, interno o externo, no importa, y obvio comienza o termina estableciéndose el tema de si no pagan en dólares no consigue gente, pues yo pago en dólares pero no es salario, y de reflejo una nómina con un recibito en bolívares y se acabó. Entonces, eso es el problema que existe hoy en Venezuela, insisto, perdón, que esto era la lámina que teníamos de la tesis conservadora, pero quiero decir que a partir de esta genética, de esta tesis conservadora, es que se comienzan a diseñar paquetes en dólares que, con la pretensión que ese beneficio no tuviera carácter salarial, fueron trabajando con algunas de estas variables en su confección y decían, puedo coexistir. Y por eso es que tenemos muchos casos donde, aún con control de cambio, existían pagos en divisas como beneficio de los trabajadores, pero estaban configurados en algunos casos bajo estos extremos. No quiero decir que en todo. Pero en paralelo tenemos una segunda tesis, o digamos unas variantes que quizás han tenido mucha más ascendencia en una época reciente. Sabemos que desde el punto de vista de las variables económicas, la inflación despuntó en los últimos años. Sabemos cuáles son estas variables, no quiero ni siquiera entrar en cifras, las conocen ustedes también como yo, posiblemente mejor que yo. Y luego tenemos el tema que está detrás de esto. ¿Cuál era el fin que tenía la norma? O sea, ¿por qué la ley orgánica del trabajo decía que había que pagar en efectivo? ¿Por qué la ley orgánica del trabajo cambio luego y digo, tengo que pagar en moneda de curso legal? ¿Y por qué este señor además me dice hoy que para él el término de pagar en moneda de curso legal es mucho más exacto que decir el pago en efectivo? La lucha del derecho laboral, y perdón por este inciso que quizás sea histórico, fue precisamente suprimir el tema del pago en ficha, que como ustedes saben, cuando se prestaba servicio en todo lo que tiene que ver con el trabajo agrícola y con un precario desarrollo de las vías de comunicación, las personas que laboraban en una hacienda no podían o no tenían la posibilidad de llegar muchas veces a las ciudades o a las poblaciones más cercanas para poder llevar a cabo la compra de los artículos, productos que tuvieran que comprar para satisfacer sus necesidades. Y los patronos constituían espacios en los cuales le vendían a esos mismos trabajadores productos y obvio entonces estos eran cambiables por vales o fichas. De hecho, obviamente hay todo una serie de fichas con distintas denominaciones, valores, resellos de distintas haciendas en Venezuela que después, obvio, se prohibió. ¿Y por qué se prohíbe? Porque esto afecta la libre disponibilidad. Si yo recibo una ficha de una hacienda en particular, yo solamente podía canjear esa ficha por lo que me vendieran en esa hacienda. Pero yo no podía ir a otra hacienda con esa ficha porque no me iban a recibir el pago. Ni podía ir a la ciudad a comprar con esa ficha como tal. Entonces, este tema comienza a decirse que en un esquema en el cual se supone el trabajador es libre y puede destinar su dinero a lo que él considere necesario para la satisfacción de sus necesidades, choca de manera directa con alguien que tenga una ficha que solo puede canjearme a mí mismo, que soy tu patrono, por un producto que yo te voy a vender a ti, además al precio que yo considere. Entonces, el derecho del trabajo comienza a luchar contra los pagos en especie, comienza a luchar contra el pago de ficha, o lo que se conoce con el término del truck system. Y por supuesto, esto se patenta en la normativa laboral. Irónicamente, como advierte muy temprano, por cierto, el doctor Rafael Caldera, y que hoy tenemos aún latente en Venezuela, hoy la lucha de los trabajadores para que le paguen en especie, porque de pronto el salario que perciben no le permite satisfacer las necesidades y los tiene conversando acerca de si no será posible que le paguen la póliza del HCM, si no será posible que le den una cesta de alimentos, etcétera, porque verdaderamente es mucho más representativo para ellos porque el dinero no les permite satisfacer sus necesidades. Son parte de las ironías del derecho laboral, pero el punto de vista formal es esa por la razón por la cual esa norma se coloca en la Ley Orgánica del Trabajo y luego obviamente en la Constitución del 99 aparece en ese artículo 91 que también estábamos diseñando, porque precisamente el objetivo era impedir el pago en especie. Es decir, no es que cuando se dice que la moneda se paga en efectivo, o cuando el salario, perdón, se paga en efectivo, o cuando el salario se paga en moneda de curso legal, se está refiriendo a que el pago se debe aferrar única y exclusivamente al bolívar. Eso no es lo que quiso decir la norma. De hecho,
nuestra misma ley orgánica del trabajo permite que ciertas actividades donde una persona en transporte marítimo tiene que ir fuera de la frontera de Venezuela, reciba un pago en divisa. ¿Cómo haría una aerolínea local, por ejemplo, si tiene que pernoctar una trabajadora, una azafata, en un país distinto a Venezuela y no se está recibiendo los bolívares? Entonces es obvio que esos viáticos también deberían pagarlo en moneda extranjera. Es decir, no hay una discusión en cuanto a que el pago es única y exclusivamente en bolívares, o por lo menos eso no fue lo que quiso la norma cuando se implementó. Parecía que una interpretación literal dice una cosa, pero en el fondo se está diciendo es otra. Y luego, cuando uno revisa todas estas situaciones, estamos en el fondo en un debate entre el tema de si el bolívar es moneda de curso legal o si es además moneda de curso forzoso. Es decir, si es una cosa es decir que el bolívar es, como en efecto es la única moneda de curso legal, y otra muy distinta es decir que es de curso forzoso, es decir que yo solamente me libero del pago de mis obligaciones a través del bolívar. Y eso no es así, porque si eso fuese así, la ley del Banco Central de Venezuela no habría dicho lo que dice, que se pueden estipular obligaciones en pago de moneda extranjera, y además, dice la norma, usted las va a pagar en bolívares. Pero me permito retroceder una vez más la lámina para que veamos lo que decía la norma directa. ¿Qué decía la norma adicional? No sé qué pasó aquí, que no me deja retroceder. Dice, además, salvo convención especial, es decir, que las partes podrían hacer, de acuerdo a ese artículo 128 que estamos colocando allí, un contrato en el cual estipulen un pago en moneda extranjera, se supone, se interpreta que ese pago debería liquidarse o ser posible liquidarlo en bolívares, a menos que las partes digan, y me va a pagar además este dinero en dólares, o sea, no solamente unidad de cuenta, sino de pago. Entonces, ese debate que está allí, que es intangible, porque desde luego estamos en ese punto, en este momento, uno diría, espérate, pero es que ya la ley del Banco Central de Venezuela había abierto la puerta. Y si uno lee bien el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, dice siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal. Es decir, no es que dice me lo vas a pagar única y exclusivamente en moneda de curso legal del salario, sino que yo debo poder hacer una equivalencia en la moneda de curso legal. Entonces tiene sentido que el fin detrás de la norma era prohibir las fichas, el truck shifting, el pago en especie, porque ahí es donde debemos ir mucho más allá de la literalidad. Por supuesto, había un exceso de rubor de la norma, hay un exceso de rubor en materia, obviamente, la ley de lícito cambiario no favorecía el escenario, y uno decía, bueno, caramba, ¿sabes qué? Quédate en una tesis conservadora, configura un beneficio que no tenga carácter salarial, dispara por allí lo que tú quieres compensar en divisa, y coexiste con un sistema que es restrictivo. Pero todo esto cambia cuando en diciembre de este año, en una decisión que dicta la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el caso de Smartmatic, le dice el magistrado a la empresa, este beneficio usted pactó que lo iba a pagar en dólares. O sea, no fue que pactó, mire, usted va a percibir $30,000 por cada contrato que usted haga, sino que te voy a, no solamente percibir $30,000, sino que te los voy a pagar en dólares. Por lo tanto, usted se los debe pagar en dólares. Entonces la gente dice, se enloqueció el magistrado. No, no se enloqueció. El magistrado está aplicando de forma directa lo que dice el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela. Pero es que eso no se podía en Venezuela. No se había dado ninguna interpretación que lo hiciera posible, pero no hay ninguna norma expresa que lo hubiese prohibido tampoco. No sé si me explico. Entonces allí es donde viene el tema, porque ahora la gente dice, caramba, quiere decir que mañana, si yo tenía un contrato firmado y en ese contrato firmado decía que me iba a pagar unos dólares, el trabajo me puede mandar en dólares. Podría ser, depende de lo que haya escrito y cómo lo haya redactado, pero sí podría pasar. Y entonces vamos entonces a analizar cuáles son las implicaciones de toda esta parafernalia que está aquí en torno a este tema que, insisto, cobró mucha vida en las últimas semanas y va a tener mucha vigencia porque ya venía una realidad empujando el tema del pago en divisa, y aquí hay, por supuesto, muchas telas que cortar. Sobre esto no hay nada definido o no definitivo, pues, quiero decir. En primer término, si usted me pregunta hoy, beneficios no salariales, no hay ninguna provisión expresa que impida que usted confeccione hoy dentro de su paquete de compensación beneficios de carácter no salarial y que usted establezca que esos beneficios se van a cumplir con moneda extranjera. Sugerencia, no crea que porque usted le está dando un billete en dólares a un trabajador, él no puede demostrar que eso existe. No crea que porque usted hace un pago clandestino que no refleje en nómina, eso no va a tener impacto en prestación. O sea, tome en cuenta las 4 variables que hemos conversado, asesórese por supuesto, implemente el beneficio, documente por escrito cuál es el alcance y forma de ese beneficio en cuanto tal, y solo si todos estos requisitos se llevan a cabo de la manera correcta, no va a tener problema usted
en que implementó un beneficio de carácter no salarial y que ese beneficio lo liquidó en dólares. ¿Se puede pagar el salario en divisa? Bueno, de acuerdo a las variables recientes, pareciera que incluso el salario en divisa también se puede pagar en moneda extranjera, ¿no? Pareciera que sí. Habría que ver de todas formas qué va a ocurrir con la sentencia que posteriormente van a ir a producirse, porque en los momentos actuales, y eso es lo que quizá alguna cosa, todos lo sabemos, que ya se opera en Venezuela, lo que tenemos es un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Un pronunciamiento que para mí era una de las principales innovaciones de cierre del año 2020. Y creo, deberían ocurrir otros pronunciamientos, posiblemente en orden de 4 o 6 meses, en el Tribunal Supremo de Justicia, que ayude a delimitar este problema o a recoger el agua derramada si es que se dijo algo que se interpretó de una forma incorrecta. Pero yo creo que lo que va es a construirse o confeccionarse un nuevo paradigma en torno a en cuanto a este elemento en particular. En tercer lugar, y ya casi para concluir, perdón, que se nos fue la hora muy rápido, según esta decisión reciente, si usted va a implementar un contrato por escrito o en materia laboral, los contratos son de preferencia escritos, pero los contratos pueden ser verbales también, ¿no? Los contratos escritos existen para venezolanos contratados o extranjeros contratados en Venezuela para prestar servicio fuera, el tema de los contratos de trabajo por tiempo determinado u obra determinada, pero los contratos por tiempo indeterminado son de preferencia escritos, pero podría haber un contrato oral. ¿Cuál es el problema? Que si en los contratos orales usted obviamente establece este tipo de beneficio, luego la carga de probar que eso que usted estaba pagando no tenía carácter salarial va a ser suya, porque la ley presume que el contrato no es escrito, se tiene por cierto lo que alega el trabajador, salvo que sea contrario al derecho o sea contrario a las buenas costumbres, o el patrón no puede aprobar en efecto que eso no era así. Entonces, si usted va a implementar este tipo de mecanismo, asesórese, diseñe un buen documento jurídico y delimite cuál es el alcance, porque si no puede ocurrir que este pago en dólares, el tribunal diga me lo vas a entregar, lo vas a liquidar en dólares, no lo vas a hacer obviamente en bolívares, porque una cosa es moneda de curso legal y otra cosa es moneda de curso forzoso. Entramado, aunque no lo digo así la sala, por supuesto, pero indicación explícita a lo que se tiene allí. En cuanto al entramado, todos estos diseños o confecciones de estructuras extrañas en las cuales un trabajador supuestamente firmaba un contrato en otro país, decía que el derecho aplicable era el de otro país, decía que los tribunales competentes eran los de ese otro país, la empresa con la cual firmaba el contrato había sido creada y funcionaba en otro país y los pagos se hacían desde el extranjero también y se hacían directamente a una cuenta de dólares del trabajador también fuera de Venezuela. Esas cosas ya comienzan a dejar de tener sentido como especie de mecanismo de protección para decir que los tribunales laborales no podían conocer de esto, ¿no? O para decir que ese pago no estaba sujeto a una condenatoria en Venezuela de ningún tipo. Obviamente, o que si esto era legal o no era ilegal, o alguien iba a meterlo preso porque había violado la ley de ilícito cambiario. Al eliminar la ley de ilícito cambiario, estas cosas ya dejaron de tener mucho sentido y la infección impuso una realidad, como veníamos comentando antes, pero además estos entramados van perdiendo sentido en la medida que se va confeccionando un nuevo orden en materia de jurisprudencia del trabajo. En quinto lugar, se abre la compuerta para crear nuevos esquemas remunerativos. Yo pienso que se hacen mixtos, parte en bolívares, parte en dólares, utilizando la divisa como medio de pago, pero también incluso el llamado tema del contrato paquete, que ustedes lo conocen, que fundamentalmente es que usted diseña un paquete anual, el paquete que usted utiliza normalmente cuando hace la oferta de trabajo, y esto lo dividen entre dos y lo liquidan, quitando las prestaciones sociales, o sea, quitando la prestación social de antigüedad en el artículo 142 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo. Usted puede colocar dentro de este tema e incluso evaluar si lo va a hacer o no en divisa, el tema de las utilidades, el tema de todo lo que tiene que ver con bono ocasional, vacaciones, etc. Es decir, que va a poder hacer muchas cosas en este sentido. Y aquí quiero llamar la atención sobre un elemento fundamental. Lo importante de estas cosas, insisto, es porque la sala ha sido muy consecuente cuando hace este tipo de pronunciamiento, es decir, en el contrato paquete cabe todo menos la prestación social de antigüedad. O sea, entonces usted tendrá que sacar esa prestación social de antigüedad y dice, bueno, esto lo va a poner a 12 meses, da tanto y esto lo va a pagar en tantos dólares mensuales y se acabó. Pero de nuevo, este diseño es un poco más complejo que lo que estamos haciendo aquí en una apretada síntesis y mi sugerencia siempre va a ser búsquese a los abogados que asesoran su empresa, contrate los servicios profesionales de alguien que diseñe ese instrumento a través del cual usted lo va a implementar para evitar que el día de mañana vaya a tener demandas
que lo puedan perjudicar porque tenía unos pasivos no previstos originalmente. Y finalmente, la pregunta que se hacen más los abogados, que los de recursos humanos es, ¿me pueden demandar en dólares? Bueno, sí, pareciera que sí te pueden demandar en dólares, va a depender del caso y circunstancias, y esto va a favorecer ahora un incremento de acciones judiciales, porque no era lo mismo que usted dijera, mira, ¿sabes qué? Me toca este dinero, la devaluación lo está haciendo añicos, la inflación está haciendo que esto sea salir agua, entonces el patrón me está dando casi la mitad, pero no me importa porque además me voy del país. Yo diga, tengo 10 años para demandar. Yo digo que que estaba configurado en dólares, que incluso me pagaban en dólares, lo puedo demostrar y obvio voy a hacer una demanda y la voy a firmar en dólares. Ya quizás con menor miedo que lo tuve que haber hecho en el pasado por un tema de si se admitía o no se admitía la demanda. Esto está empezando a ocurrir en los tribunales y yo creo que esto va a estimular que haya un mayor volumen de demanda, con lo cual de nuevo vuelve a cobrar sentido el tema es decir, no es que yo liquido lo que quiero y que el trabajador haga lo que le dé la gana, porque igual yo veo la demanda y dice, son tantos millones de bolívares, agarro, meto $20 en una caja fuerte y cuando termine pagándole al trabajador, cambio la mitad de ese dinero y le pagué. Ya no va por ahí la cosa, creo que ya el tema va en orden a entender que las demandas posiblemente lo van a expresar, lo van a empezar a estimar en dólares y me imagino que el tribunal va a tener que hacer unos pronunciamientos y delinear cuándo sí se puede mandar en dólares y cuándo no, porque yo tenía un paquete de bolívares y nunca nadie me pagó $1 de nada, no hay motivo para que alguien me diga que yo le tengo que pagar prestaciones sociales en dólares. Pero lo distinto es si estamos en alguno de los supuestos que estamos conversando en la tarde. Ya con eso, pues entonces concluyo y quedo atento a las preguntas. Son van a ser las 5, lo logramos. Cerramos justo a la hora en punto. Entonces quedo atento a las preguntas. Mira, Jair, tenemos una pregunta aquí de María Isabel que dice, el pago que se convenga en un contrato, una parte en bolívares y otra en dólares, la parte de dólares deben ser incluidas al valor de la moneda al momento para el pago de pasivos laborales y pagos para fiscal. Muy buen punto. O sea, si el pago que se está llevando a cabo tiene carga salarial, se toma en cuenta en todo, incluyendo las contribuciones para fiscales. Ojo, acuérdense que en materia de seguridad social hay límites de 10 salarios mínimos, etcétera, dependiendo de cuál es el pago que estamos haciendo social. Pero la respuesta es sí. Y ojo, esto también tiene un impacto, por ejemplo, en el ARI, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el tema de la estimación del impuesto de la renta, las retenciones que hace no al empleador. O sea, si esto que yo te estoy pagando a ti, digo sí, sí son dólares, pero es salario también, sobre eso aplica todo lo demás. Sobre eso aplica todo lo demás. Tiene toda una serie de consideraciones. La respuesta sería muy extensa, casi que sería una charla otra vez, pero sí, sí se tendría que tomar en cuenta. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es que muchas empresas, por decirlo de alguna forma, hacen pago en efectivo, no lo impactan en pasivo, no pagan a la seguridad social, pero si hubiese una fiscalización y dicen, ¿sabes que te pagaste salario? Significaría también al mismo tiempo que le pagaste más a nadie, me pagaste más el seguro social obligatorio, me pagaste más otras cosas, ¿no? Entonces sí tiene un impacto directo e incluso en materia tributaria para el trabajador también lo tiene al momento de hacer la estimación del ingreso para hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Otra pregunta, si se establece la entrega de tarjetas gift card para un establecimiento en específico, ¿quita el carácter de libre disponibilidad o por ende el carácter salarial? Bueno, voy a poner un ejemplo que no es ese, con todo el respeto, para ver si esto nos contribuye un poquito a analizar las circunstancias. Cuando el beneficio de alimentación fue implementado en Venezuela, el objetivo fundamental del beneficio de alimentación era lograr que el trabajador tuviese los alimentos necesarios para poder tener una muy buena alimentación y por consecuencia una mejor prestación de servicio. Suena algo como medio neoliberal, porque en efecto lo es, pero la verdad es que en el año 2004, cuando se cambia la ley de alimentación, se mantiene el objetivo. O sea, ni siquiera fue que se cambió la redacción o no, y esto era casi tan aberrante como decir, como que, ¿sabes qué? Dale buena comida a la vaca para que produzca más leche. Muy raro, muy duro y muy enérgico, pero la verdad sí, a mí me asombró que, digamos, que en este espacio en el que son especialmente sensibles con cómo se le trata el trabajo, cómo se da el trabajo, se haya coleado una ley que mantuvo un objeto de estas características. Y jugaba con una variable que era libre disponibilidad, que es muy similar al beneficio que me está comentando la persona que hace la pregunta. ¿Por qué? Porque incrementaba el patrimonio del trabajador, era consecuencia de las prestaciones de servicio, este pago era periódico, el beneficio de alimentación se pagaba de manera periódica,
Pero luego decías disponibilidad y tú decías, el trabajador no puede hacer con eso lo que quiere. Porque en principio el trabajador solo puede comprar alimentos y bebidas. Entonces, es verdad, al principio era así. Pero luego, ¿por qué? Porque había los cupones, estos que le llamaban las tiquetas. Obviamente las que eran de papel, que tenían un papel de seguridad, etcétera, que era un rollo, por cierto, porque había que poner el sello y no podías romperla mal y le tenías que quitar la pestañita y la depositabas en no sé dónde, no sé cuántos días después de que te acreditaban el dinero. Era toda una logística muy, muy difícil, iba a decir una grosería aquí, pero luego fue ganando espacio en las empresas que no tenían comedor, porque los que tenían comedor sí llevaban a cabo este beneficio a través del cumplimiento de esta pauta, fue ganando espacio las tarjetas electrónicas de alimentación. Pero si usted me pregunta a mí si una tarjeta electrónica de alimentación tiene o no tiene disponibilidad, le digo si tiene. Si tiene, porque yo he visto personas en una papelería, yo no conozco gente que coma papel, a lo mejor sí, yo conozco, pero yo he visto gente comprando y pagando con la tarjeta de alimentación en una papelería. Yo he visto personas comprando artículos de tocador en un supermercado donde van a presentar la tarjeta y como obviamente está habilitado para pagar esto, se están llevando otras cosas. Y he visto gente cortándose el cabello y pagando con tarjeta de alimentación. En el pasado, quizá yo hoy no tanto. Entonces, hoy, si tuviese que decir por qué el beneficio de alimentación no lo es, no lo es porque expresamente la norma lo excluye en el artículo 105. Y probablemente un ingenioso ha llevado a cabo un reglamento interno de trabajo o implementó unas políticas laborales donde instrumentó el beneficio y específicamente trató de diseñar que esto no tenga disponibilidad, etc. Entonces, sin conocer, porque obviamente el objetivo tampoco de la sesión es asesorar por individual a todos los participantes, pero sin conocer lo que estoy viendo exactamente en el caso, se me asemeja mucho al tema del beneficio de alimentación, es decir, a una persona que entrega un instrumento que puede permitir comprar ciertas cosas en el que se supone hay una aspiración de que exista una restricción a la libre disponibilidad y por ende, al haber una restricción a la libre disponibilidad no es considerado salario. Si está muy bien configurado y en efecto no permite la libre disponibilidad, la respuesta es que no es salario. Ahora, si obviamente no está bien configurado, las consecuencias ya las conocemos. ¿Quién lo va a examinar? El operador jurídico. ¿Con qué criterios? Con los 4 criterios que vimos en la tarde de hoy. Ya queda que la persona obviamente haga su examen en particular, pero solamente digo, insisto, hasta incluso asiáticos, para no referir a la nacionalidad específica, que dentro de sus prácticas estaban que te pasaban la tarjeta por el punto de venta y te daban una parte del dinero del beneficio de alimentación en el pasado y la persona obviamente hacía con eso lo que quería, ¿no? Entonces, el tema de la disponibilidad terminó desdibujándose al punto que la ley vigente establece, en teoría excepcionalmente, pero lo establece, el pago en efectivo, ¿no? En empresas que tienen pocos trabajadores, cuando existe una circunstancia que no permite hacer el pago, el beneficio de alimentación a través de la tarjeta, porque hay un impedimento para tener el plástico, etc. Entonces, para mí se desdibujó la libre disponibilidad como variable afectada en el beneficio de alimentación. Este esquema que me están planteando en esta pregunta se me parece mucho, no sé si respondió o no. Digamos, si está muy bien confeccionado, la respuesta no sería, pero habría que revisar todos los documentos para poder llegar a emitir un dictamen propicio. Ahora, la idea como tal, en principio no dice que sí o que no. Ahí, fíjate bien, es muy interesante que en este momento las empresas que quieran atraer un personal tienen que presentar algún tipo de remuneración en dólares, porque si no el candidato no se siente atraído por la organización, como muy bien tú lo sabes, como lo has dicho durante la presentación. Y no solamente es de atraer al nuevo candidato, sino de retener a los que tienen. Entonces, acá están haciendo una pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué deberíamos prepararnos en un futuro año? Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones tuyas de confección que pueda ser atrayente para esos posibles candidatos? ¿Cómo debería ser ese mix que pudiéramos ofrecer en nuestras organizaciones? Bueno, a ver, voy a decir aquí, voy a citar una frase que es de Raúl Briceño, no mía, que siempre dice, yo no tengo una bola de cristal, yo tampoco, Raúl. Pues si algún día consigues una, préstamela, o viceversa. Pero sí quiero decir algo con quizás si eres que está de anteojito que sí va a ocurrir. O sea, la competencia en materia de competitividad externa no la vamos a tener sola, lo vamos a tener con el tema del teletrabajo, con muchas empresas que no están radicadas en Venezuela. Y esto, pues, obviamente, en la medida que las personas que estamos contratando puedan llevar a cabo su actividad a distancia, esto nos va a colocar en una situación de un mercado que ya no es local, que ya pasa a ser un poco más global.
Y si bien es cierto, es probable que no sé si vaya a seguir poniendo el tema de los contratos maquila, etcétera, pero de alguna manera puedan que remuneren de una manera inferior a una persona que vive en Venezuela y que está optando a un trabajo a distancia para una multinacional que está radicada en el extranjero, la verdad es que eso va a ser un parámetro de comparación de esta persona respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. La desgracia está en que no tenemos, digamos, el mismo nivel de producción, de productividad, margen de ganancia que nos permita ser competitivos en nuestro esquema de compensaciones. Entonces, pues obvio que a la par en la cual vamos a tener que tomar en cuenta cómo se están remunerando estos cargos mucho más allá de la frontera local, hay que tomar en cuenta también otros elementos que puedan permitir que el trabajador permanezca vinculado a nuestra empresa. Y obviamente allí el recurso humano tiene la batuta y quizá el tema no solamente va por el tema del pago de salario o de la confección de algún beneficio que no tenga pago salarial, posiblemente tiene que estar atado a otras variables como desarrollo organizacional, crecimiento profesional, que tiene que ver con una derivada prácticamente sinónimo de lo anterior, pero que tiene algunas variantes, dependiendo de cuál es el autor que usted estudie. Pero luego también debe poder significar para el trabajador el poder satisfacer sus necesidades. Si nosotros tenemos el oído destapado y estamos escuchando lo que nos dicen los trabajadores respecto de cuáles son sus necesidades, a partir de allí es que pueden construirse productos que permitan la satisfacción de esas necesidades. Se me ocurre citar quizá, creo que es metodología de Egru, por cierto, en la cual de alguna forma hacen una especie de esquemas o menús en los que hay distintos beneficios. Esos beneficios tienen una puntuación, así como la dieta por puntos que tuvimos hace años. Entonces cada quien elige del menú que toma y que no toma, y de acuerdo con la banda salarial tiene derecho a tantos puntos. Pero probablemente una persona de 20 años, su problema ahorita no sea que quiere tener a toda su familia en una póliza de seguro asegurada, de pronto su problema es que quiere terminar su carrera universitaria. Y una persona de 50 años dice, me van a dar una beca para hacer un pregrado en una universidad. No quiero eso, yo tengo 55 años, no quiero estudiar una carrera en este momento. Entonces, quizá esta persona quiera algo distinto. Entonces, si se logran confeccionar estos distintos paquetes de compensación, cuidando que no exista violación a la tesis y los derechos adquiridos, que no existan violaciones al tema del principio de igualdad y no discriminación, cuidando que exista un balance entre las distintas bandas salariales, de acuerdo a las valoraciones de cargo y las metodologías modernas que estén aplicando, y bajo un enfoque, por competencia obviamente, pero digamos, bajo un enfoque moderno de los recursos humanos, del talento humano, sí hay allí elementos en los cuales tener en cuenta. De lo contrario, vamos a ver trabajadores cuyo compromiso es muy bajo, que no les va a interesar, que van a ir a proyectos completamente distintos, retadores, novedosos, o que incluso van a buscar hacer algo que sí esté adaptado a las modalidades de trabajo que van a permanecer en el tiempo. Nosotros vamos hacia un tema donde la tecnología de información y comunicación va a eliminar una serie importante, creo, de oficios que hoy estamos entendiendo son tradicionales y casi creemos están escritos en piedra. Estas probablemente van a desaparecer y las empresas que tengan digamos, el coraje de entender que esto va a ocurrir y puedan ir preparando sus talentos, no para que estén aferrados al trabajo actual, sino para que sean empleables bajo un esquema como en España se conoce como el tema de seguridad, muy posiblemente van a poder tener un mayor, digamos, ventaja en la captación y retención de talento. Es así. Bueno, ya despidiéndonos, muchísimas gracias, Jair, por toda la información que nos has brindado. Desde la BGH siempre contamos con nuestros colaboradores, uno de ellos es Jair. Raúl, te cedo la palabra, si quieres decirnos algo. No se te... Ajá, Sí, ahora... bueno, a ver, Jair ha hecho durante mucho tiempo una investigación estructurada que combina la realidad laboral legal con la práctica, ¿no? Es decir, esos elementos que creo que hoy se han tocado y que sin duda van a traer cola. O sea, vamos a estar discutiendo durante todo este año sobre estos procesos. Estoy seguro que Yair nos va a acompañar más de una vez para ayudarnos a aclarar como hoy muchas de esas dudas. De verdad que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cerrando puntualmente, gracias a todos por la participación en esta conferencia. Muchísimas gracias, Jair. Y como dice Raúl, esperamos verte pronto para que nos sigas aclarando estos temas. Hasta luego, que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes.